Buenos días amigos de Gastromarketing, mi nombre es Julián Ballesteros, actualmente soy consultor de bares y restaurantes, pues me dedico a asesorar empresas de este tipo, donde recomendamos desde su montaje hasta su carta de coctelería, todo lo que le influye para un buen servicio, para tener una buena cava. El día de hoy, de la mano de Gastromarketing, vamos a empezar a hacer una serie de videos desde el restaurante La Comitiva, los cuales les vamos a explicar, les vamos a aconsejar tips o datos sobre el vino, sobre la coctelería, datos curiosos o cosas que no se deben hacer en el momento de montar un restaurante, errores que normalmente se cometen con mucha facilidad. Pero el tema del día de hoy es el vino para principiantes. Pues les vamos a contar un poco sobre qué es el vino, de dónde viene exactamente el vino, recomendaciones de qué acompañarlo, vinos especiales. Entonces vamos a arrancar pues desde lo más básico, que es el vino. El vino es el jugo de la uva o el mosto, como llaman ya técnicamente, donde el proceso de la fermentación, donde entran unos microorganismos que convierten el azúcar de este jugo, de este mosto, en alcohol. Ya puede ser total o parcialmente. ¿Qué significa esto de total o parcialmente? Existen vinos en el mundo que se los pueden clasificar entre dulces, secos y semisecos. Entonces, el enólogo, que es la persona que se encarga de hacer el vino, en el momento de la fermentación o cuando los microorganismos están comiendo el azúcar del jugo de la uva, él decide hacer un vino dulce, hacer un vino seco, hacer un vino semiseco. Entonces él decide si la fermentación es total o parcial. ¿Sí? Aparte de esta clasificación de seco, semiseco o dulce, existen otras formas de clasificar los vinos para que ustedes lo tengan en cuenta. Pues puede ser la principal por el color, blanco, rosado o tinto. Otra forma de clasificarlos, si yo son vinos jóvenes, son vinos añejos o que tienen paso por barrica. ¿Qué quiere decir añejos? Normalmente cuando se hace el vino, después de la fermentación que se convierte en alcohol, son filtrados y directamente van embotellados y son sacados al consumo de nuestros clientes. Allí tenemos un vino joven que normalmente en la botella dura 3 años para el consumo o el disfrute de los comensales. Los vinos que tienen paso por barrica son unos vinos que se fermentan, se convierten en alcohol, se filtran algunos y luego pasan a la barrica, que puede ser una barrica de madera, de roble francés o roble americano, en diferentes casos. Entran el vino en estas barricas y el enólogo también decide el tiempo que quiere que esté en la barrica. La barrica le otorga notas, suaviza el alcohol, le otorga unos matices diferentes a tabaco, según de donde sea la madera. Puede estar 6 meses, puede estar 1 año, puede estar 2 años en la barrica. Después de allí es sacada, es embotellada y así el tiempo que estuvo en barrica, asimismo se potencializa o es el tiempo que puede estar en la botella. Los vinos jóvenes están 3 años en la botella, hay que revisarlos ya después de 3 años porque pues prácticamente se pueden convertir en un muy buen vinagre. O los tiempos en barrica, un vino que tiene una barrica de 2 años tiene una guarda potencial de 5 o 6 años, entonces estos sí los podemos tener mucho más tiempo en la cava personal. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las variedades, ya dejando un poco claro esa parte de cómo diferenciar los vinos o cómo clasificarlos. Vamos a hablar un poco del tipo de las variedades o cepas que existen en el mundo. Bueno, alrededor del mundo podemos encontrar más o menos 5.000 tipos de uva o variedades, como lo quieran llamar, los cuales son muy comunes o muy trabajadas, más o menos 300 tipos de uva, de los cuales en nuestro país, aquí en Colombia o aquí en Cali, resaltamos unas 15 o 20, ¿sí? Las más comunes, de pronto un Sauvignon Blanc, Chardonnay, un Viognier, Torrontés, un Pinot Noir, Malbec, Carmener, Shiraz y Cabernet Sauvignon. Así mismo como se clasifican, así se va reconociendo de pronto si son secas, si son dulces, si son suaves, si tienen paso por barrica. Ya son cosas diferentes que de pronto la etiqueta o la botella en algún momento nos los va a mencionar. Aquí quiero hacer como un punto aparte y contarles que son 5.000 tipos de uvas, son muchísimas, pero pues los países productores de uvas no son realmente tantos. Una de las cualidades o características principales para que se dé la uva con una sola cosecha en el año es que los países productores de uva tienen que tener las 4 condiciones climáticas o las estaciones para que puedan producir uva, ¿sí? En este caso está Chile, Argentina,
Nueva Zelanda, Australia, tenemos Estados Unidos, tenemos Francia, Italia, bueno, toda esta parte de Europa, tenemos Alemania. Entonces son países que tienen las 4 estaciones y con una sola cosecha. Entonces, para tener 5.000 tipos de uva en el mundo, los países productores creo que pues, realmente son pocos. Aunque tenemos un crecimiento masivo actualmente por los tratados de libre comercio, hoy por hoy nos llegan vinos de todas partes del mundo, de Sudáfrica, de todos lados, y pues a unos excelentes precios. No era como antes donde querías comprar una botella de vino, te querías comprar un champán y pues era muy costoso. Hoy por hoy encontramos vinos de muy buena calidad a muy buenos precios, o sea que el costo-beneficio es excelente. Retomando la parte de las uvas, pues se preguntarán, bueno, yo cómo diferencio un vino dulce de un vino seco, la variedad de la uva. Bueno, entonces cuando vamos a un supermercado, vamos a una tienda de vinos, conocemos poco del tema, pero queremos comprar un vino que se adapte perfectamente a lo que estoy preparando en mi casa, a lo que está preparando mi esposa para de pronto una buena cena, algo especial que celebrar, o cuando voy a un restaurante. En la etiqueta normalmente, bueno, en el supermercado encontramos la cava de vinos y encontramos la información. En un restaurante encontramos la carta y allí el asesor de vinos o el sommelier nos va a recomendar y nos va a mostrar y nos va a presentar la botella. Entonces es muy importante tener en cuenta. Tenemos tres botellas aquí diferentes, bodegas muy importantes. Tenemos Casa La Apostol, es una bodega, pues viene de una casa francesa que tiene productos muy importantes en el mundo. Produce en Chile, en este caso el Carmener, que los mejores Carmener del mundo son chilenos. Entonces aquí en la botella encontramos Casa La Apostol, la bodega, la marca. Carmener es el tipo de uva, las uvas que le mencioné ahora. ¿Sí? El año es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden que si es un vino joven y ha pasado más de 3 años, es importante tenerlo en cuenta porque posiblemente el vino puede estar dañado y si no ha tenido un buen almacenaje, más aún. Y muchas veces en la parte de atrás nos explica un poco más del tema, en qué altitud se presentó la cosecha, en qué tiempo la recogieron, si la recolección fue manual o fue en máquina, que también tiene mucho que ayudar, ya que el terroir o el terreno o la mano del hombre, o si tengo un río en la parte del viñedo, o si tengo el mar en la parte del viñedo, si las estaciones estuvieron muy frías o muy calientes, esto influye en la producción de la uva y la uva puede cambiar sus notas aromáticas, sus notas en boca, pueden cambiar mucho. Entonces la recomendación cuando ustedes vayan a comprar un vino y conocen un poco del tema, guíense por la etiqueta. La mayoría de los vinos tienen toda la información, qué maridaje les va a decir, hasta con qué lo pueden acompañar. ¿Sí? Aquí tenemos un Malbec, una de las bodegas más importantes de Argentina, Catena Zapata, la casa, lo que les contaba, Malbec, que es otro tipo de uva de los que le mencioné ahorita. El año también es un 2011 y en la parte de atrás información de la bodega, el maridaje. Sí, estos dos en particular son vinos del Nuevo Mundo. ¿Qué quieren decir vinos del Nuevo Mundo? Vinos de Chile, Argentina, Estados Unidos, que eso pertenece al Nuevo Mundo. El Viejo Mundo ya es Europa, donde nacen las uvas, donde nace toda esta arte del vino, ¿sí? Allí es un poco diferente. Aquí en esta parte tenemos un tercer vino que se llama Castro Baroña Albariño, que es otro tipo de uva que no mencioné actualmente, ya que este tipo de uva es de denominación de origen. ¿Qué quiere decir denominación de origen? Aquí dice que este vino pertenece al Valle de Rapel en Chile, perdón. Este es un vino mendocino que es de Malbec, que es un argentino. Tienen la uva, el tipo de uva. Aunque este tiene el tipo de uva en la parte de abajo, que es albariño, normalmente los vinos españoles o los vinos del Nuevo Viejo Mundo o los vinos de Europa, normalmente dicen la denominación de origen es de dónde son. Rías Baiza, una Rioja, un Rueda. Entonces normalmente en la etiqueta, cuando encontramos esa diferencia es porque es un vino Nuevo Mundo, Viejo Mundo y dice exactamente de dónde es. Así es como la diferencia. Aquí en estos dos, escogimos estos dos vinos, los seleccionamos, Carmener y Malbec, porque tienen una historia muy importante. En el mundo, hace mucho tiempo, pues empezó todo el tema del vino en Europa, pero hace mucho tiempo una plaga llegó y acabó pues con la mayoría de los viñedos, desapareció de la faz de la tierra, digamos de cierta manera. El Carmener, que era una cepa muy importante, muy consumida en Europa, desaparece. Mucho tiempo después, esta uva llega a Chile, descubierta por
unas personas que se dedicaban a cultivar merlot, y había algo diferente con el merlot, se demoraba más para madurar cierta parte. Llegaron, estudiaron y encontraron que era el carmenero. ¿Cómo llegó allí? Pues no se sabe, pero lo que se sabe es, hoy por hoy, es que la filoxera no ataca los viñedos chilenos, ya que Chile está protegido por unas fronteras marítimas y terrestres, ¿sí? Entonces nunca la plaga va a escalar estas cordilleras o estas montañas para atacar esta uva. Por eso es que los mejores carmeneres del mundo son chilenos. El Malbec también tiene algo similar. Cuando atacaron la filoxera atacó en Europa las uvas, también acabó con gran parte del Malbec. Después de que lo replantaron en Europa, el Malbec no siguió siendo el mismo. Las condiciones en las notas, en la parte del terroir no fue igual. Es traído a Argentina, allí se cultiva y pues el cambio es totalmente diferente y los sabores y las notas son mucho mejores. Y por eso es que hoy por hoy los mejores Malbec del mundo son argentinos y los mejores Carmener son chilenos, debido a estos cambios de condiciones de terreno, de clima, que ayudaron a que estos vinos se potencializaran y pues dieran lo mejor de cada uno. Otra recomendación importante en la parte de los vinos a la hora de tomarlos o de degustar los vinos es la temperatura. La recomendación más importante, el vino se debe tomar a la temperatura ideal, la temperatura adecuada. Los vinos espumantes, la recomendación es tomarlo entre 6 y 8 grados. Los vinos blancos y rosados, bueno, normalmente los vinos blancos que tengan paso por madera entre 10 y 12 grados, si son vinos jóvenes blancos entre 8 y 10 grados, y los vinos tintos entre 16 y 18 grados. Hay una serie o un grupo de vinos que son vinos dulces, que son vinos para acompañar postres, o son vinos digestivos, aperitivos. Esos vinos, la recomendación es que se tomen a 6 grados. Es muy importante la temperatura, ya que este ayuda a que el vino potencialice sus sabores, sea mucho mejor, así como en el momento de hacer un buen maridaje o una buena armonía con una cena. La influencia del frío en el vino ayuda muchísimo. Muchas personas dicen o han escuchado que el vino se debe tomar a temperatura ambiente. Totalmente falso. Es el caso de nosotros, las personas que vivimos en Cali. Una temperatura ambiente es a 30 grados. Un vino a 30 grados es imposible de tomar. O sea, pues me encanta el tema del vino, pero pues el sabor de un vino de 30 grados no se puede. Hay que llevarlo a una buena temperatura. Muchas veces las temperaturas ayudan a mejorar los errores del vino. Muchas veces los vinos pueden ser muy ácidos. Una temperatura adecuada baja ese nivel de acidez. Entonces, por eso lo importante de refrigerarlo. Otro consejo importante: cuando ustedes compran su vino, no los lleven de la cava del supermercado directamente a la nevera en su casa, no. Hagan en una cava, ubiquen en un lugar fresco donde no les dé directamente el sol. Allí lo tienen bien almacenado, como lo tenemos en la parte de atrás, de esta forma. Antes de la cena, 20 minutos antes, le dan el frío que necesita. Si necesita una temperatura de 6 grados o de 8 grados, lo llevamos al congelador, lo llevamos a la nevera y 20 minutos antes, en 20 minutos lo tenemos frío. Si es un vino tinto, también igual, lo llevamos a la nevera 20 minutos antes. Pero pues la idea no es jugar con las temperaturas, o que está bien frío y que luego pasa a una temperatura de 20 grados, al otro día vuelve y baja. No es recomendado, porque allí se pueden afectar las cualidades del vino. Entonces lo importante es tomar un vino a una buena temperatura. Amigos de Gastromarketing, bueno, por el día de hoy hemos terminado con el video, pues digámoslo de cierta manera, introducción a lo que es la magia de la gastronomía, del buen beber. Próximamente, a las personas que les gusta el tema, que se conectaron con la información que les estamos brindando, vamos a tener otros videos donde vamos a hablar de coctelería, no solamente de vino. Vamos a hablar de coctelería, vamos a hablar de quesos, vamos a hablar de vinos. En nuestro próximo programa vamos a profundizar en el tema de los vinos blancos, cómo se hace el vino blanco, qué uvas o qué tipos de vinos blancos pueden tener paso por barrica. Es muy importante saberlo, y pues continuaremos dando daticos sobre estos temas. También vamos a tener un día especial donde nos vamos a referir en el momento de montar un restaurante, cuáles son los tips o los datos que se deben tener en cuenta, o de los restaurantes que ya están funcionando, que han sido un éxito en el momento que se abrieron, pero pues desafortunadamente han tenido bajones. Entonces vamos a revisar todos esos datos para que ustedes se puedan guiar y pues conviertan en una empresa muy lucrativa el tema de la gastronomía.
Bueno, recuerden, mi nombre es Julián Ballesteros, una persona amante del buen beber, entonces los esperamos en la próxima edición.